Derek Shepard estaba sentado en la cafetería Murphy's de Georgetown, viendo cómo la lluvia resbalaba por los cristales. El local llevaba abierto desde los años 50, con reservados de vinilo rojo y una gramola que todavía ponía a Patsy Cline. Lo había elegido a propósito porque era ruidoso, estaba lleno de gente y era el tipo de sitio donde nadie prestaba atención a las conversaciones de los demás. Frente a él, Richard Morrison, un periodista de investigación del Washington Post, se inclinaba hacia adelante con su grabadora, parpadeando en rojo entre ambos. Morrison tenía 42 años, se estaba quedando calvo y llevaba un traje arrugado que había conocido días mejores. Era marzo de 1994 y Derek estaba a punto de revelar secretos que podían llevarlo a la cárcel. A ver si lo he entendido bien, dijo Morrison con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. ¿Me estás diciendo que la Agencia Central de Inteligencia ha estado llevando a cabo una operación para rastrear y vigilar a Pie Grande desde 1980? Las manos de Derek se mantenían firmes alrededor de su taza de café, pero el corazón le iba a 1000 por hora. Lo que estaba a punto de hacer violaba todos los acuerdos de confidencialidad que había firmado cuando se unió a la agencia en 1982. Pero ya le daba igual. Había verdades demasiado importantes como para permanecer ocultas. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, afirmó Derek. Y Pie Grande es real. Existen múltiples poblaciones por toda Norteamérica, principalmente en el noroeste del Pacífico, pero también en los Apalaches, el norte de Minnesota y algunas zonas de Canadá. El gobierno lo sabe desde finales de los años 70. El bolígrafo de Morrison se movía a toda prisa por el bloc, a pesar de que la grabadora estaba funcionando. ¿Por qué iba a interesarle a la CIA un críptido que la mayoría de la gente considera un bulo? Derek le dio un sorbo a su café. Porque no es un bulo, y el gobierno lo sabe desde, como mínimo, finales de los 70. El bolígrafo de Morrison se movía a toda velocidad. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo se involucró la CIA? Derek respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Llevaba 12 años con aquella historia encerrada en su interior, y ahora que por fin la contaba, quería hacerlo bien. Empezó en 1979. Un guarda forestal del estado de Washington informó de un incidente en el que un primate desconocido robaba comida de las zonas de acampada. Los informes eran coherentes, detallados, y el guarda era una persona creíble, un exmilitar, poco dado a contar historias fantásticas. Las autoridades locales no pudieron explicarlo, así que lo comunicaron a sus superiores. Al final, llegó a la CIA. Primero pasó por el Departamento de Interior, continuó Derek, y luego a la NSA cuando detectaron firmas de calor inusuales en la zona durante una pasada de satélite, grandes firmas de calor bípedas moviéndose por zonas donde no debería haber ningún ser humano. La NSA nos lo pasó a nosotros, porque era territorio nacional, y existía la preocupación de que pudiera estar relacionado con actividades soviéticas. Morrison enarcó una ceja. ¿Actividades soviéticas? Derek asintió. Era 1979. Recuerda que la Guerra Fría todavía estaba muy presente. La teoría inicial era que los soviéticos podrían estar llevando a cabo operaciones de reconocimiento en territorios remotos de Estados Unidos, poniendo a prueba nuestra capacidad de vigilancia. Así que la CIA formó una pequeña unidad especial para investigar. La llamaron Proyecto Silverback. ¿Y qué encontraron?, preguntó Morrison. Derek sonrió con amargura. No eran soviéticos. Algo mucho más interesante. En junio de 1980, la unidad tuvo su primer contacto visual confirmado con una criatura Pie Grande en el Olympic National Forest, 8 pies de altura,
cubierto de pelo castaño oscuro, locomoción bípeda, claramente no humano, y desde luego no era ninguna especie de simio conocida. Morrison se lo quedó mirando fijamente. ¿Hablas en serio? Derek sacó una carpeta de su maletín con copias de documentos clasificados que había hecho antes de dejar la agencia Materiales, que podrían hacer que lo acusaran de espionaje si el gobierno decidía presentar cargos. Totalmente en serio, dijo Derek. En el equipo estaba yo, que acababa de terminar el entrenamiento y fui asignado como agente de campo subalterno, junto con 3 agentes veteranos y un biólogo especializado en fauna salvaje de UC Berkeley, que tenía acreditación de seguridad. Seguimos a la criatura durante 3 días antes de verla, y cuando lo hicimos todo cambió, porque era inteligente Morrison. No una inteligencia animal, sino una inteligencia de nivel humano. Sabía que la estábamos rastreando, dejaba pistas falsas, volvía sobre sus pasos, incluso creaba distracciones para despistarnos. No era un animal tonto, era algo que entendía de táctica. Derek deslizó la carpeta por la mesa hacia Morrison. Estos son informes de incidentes de 1980 a 1985. Avistamientos documentados, datos de seguimiento, estimaciones de población, todo clasificado como alto secreto. Morrison abrió la carpeta y sus ojos se abrieron como platos mientras examinaba los documentos con sus sellos de clasificación. Derek, si esto es real, su voz se apagó. Son reales, dijo Derek. Y tengo más. Fotografías, moldes de yeso de sus huellas, incluso muestras de pelo que fueron analizadas. Solo el análisis de ADN te volaría la cabeza. ¿Qué reveló el ADN?, preguntó Morrison con la voz poco más que un susurro. Derek se inclinó hacia adelante. Esa es la parte verdaderamente increíble. Las muestras mostraron un perfil genético cercano al humano, pero claramente distinto. Lo bastante cercano como para estar en la familia de los homínidos, pero lo suficientemente divergente como para ser una especie o subespecie aparte. Los genetistas que consultamos, todos con las acreditaciones pertinentes, teorizaron que podría tratarse de una población superviviente de Homo erectus o de una especie emparentada que creíamos extinta desde hacía cientos de miles de años. Morrison dejó el bolígrafo con expresión seria. Derek, ¿entiendes lo que estás afirmando? ¿Estás diciendo que el gobierno tiene pruebas de que Pie Grande existe y lo ha mantenido en secreto durante 14 años? Probablemente más tiempo, corrigió Derek. Te cuento lo que sé por mi implicación a partir de 1980. Pero en los archivos clasificados hay indicios de que el gobierno ha sabido de la existencia de estas criaturas al menos desde los años 60, quizá antes. Hay referencias a algo llamado Operación Tall Timber de los años 50, para la que nunca obtuve autorización. Morrison escribía ahora con furia. ¿Por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no anunciar este descubrimiento? Derek se rió, pero sin rastro de humor. Piénsalo, Morrison. Anuncias que hay una especie desconocida de primate, con rasgos humanos viviendo en los bosques de América. ¿Qué ocurre? El caos, pánico en las comunidades rurales, cualquier zumbado con una escopeta intentando cazar uno como trofeo, científicos exigiendo acceso, grupos ecologistas exigiendo la protección de su hábitat, y eso antes de meterte en las complicaciones legales. Morrison levantó la vista. ¿Complicaciones legales? Derek asintió. Si estas criaturas son inteligentes, y lo son, ¿cuál es su estatus legal? ¿Son animales o son propiedad de alguien? ¿Tienen derechos? Si alguien le dispara a uno, ¿es caza o es asesinato? El gobierno no podía responder a esas preguntas sin revelar que las criaturas existen.
Así que decidieron que la opción más segura era mantenerlo clasificado y vigilar las poblaciones en silencio. «Has dicho poblaciones en plural», apuntó Morrison. «¿De cuántos grupos estamos hablando?» Derek tomó otro sorbo de su café ya frío. Según mi último informe a finales de 1993, habíamos identificado 17 grupos distintos en los Estados Unidos continentales y el sur de Canadá. Las estimaciones de población oscilaban entre 200 y 300 individuos en total. Poblaciones pequeñas y dispersas que viven en las zonas más remotas y salvajes, y la CIA las ha estado rastreando a todas. A Morrison se le estaba agarrotando la mano de tanto escribir. «No solo rastreando», continuó Derek, «vigilando sus movimientos, documentando su comportamiento, incluso interviniendo ocasionalmente cuando se acercaban demasiado a poblaciones humanas. Teníamos equipos de campo desplegados todo el año en zonas clave. Yo pasé la mayor parte del periodo entre 1983 y 1987 en el noroeste del Pacífico, haciendo únicamente vigilancia de pie grande. Esto es una locura», murmuró Morrison. «¿Cómo ha podido mantenerse en secreto? ¿Cuánta gente lo sabe?» Derek se recostó en el reservado. Compartimentación. Dentro de la CIA, a lo largo de los años, quizá un total de 50 personas han tenido acceso completo a Silverback. A los equipos de campo se les contaban historias diferentes. Algunos pensaban que estaban rastreando a agentes soviéticos, otros que estaban monitorizando especies en peligro de extinción. Solo el grupo central conocía la verdad, y a cualquiera que viera demasiado, le redirigían la carrera o le revocaban las acreditaciones. La agencia es muy buena guardando secretos cuando quiere. ¿Qué te hizo decidirte a hablar? La voz de Morrison era ahora suave, casi compasiva. La expresión de Derek se ensombreció, y por un momento se quedó mirando su reflejo en la ventana. En 1993 pasó algo con lo que ya no podía vivir. En septiembre, cerca de Packwood, Washington, capturamos a un pi grande herido. Le habían disparado, estaba gravemente herido, probablemente por cazadores que no sabían a qué le habían dado. La criatura sufría un dolor terrible, sangraba, apenas estaba consciente. El protocolo estándar era claro: tratarlo, estabilizarlo y liberarlo de nuevo en la naturaleza, lejos de poblaciones humanas. Ese era el protocolo que habíamos seguido durante años. Derek apretó la mandíbula. Pero esta vez fue diferente. En lugar de seguir el protocolo, la criatura fue transportada a Fort Detrick, en Maryland, bajo fuertes medidas de seguridad. No tenía autorización para saber qué pasó después, pero oí rumores, disección, muestras de tejido, pruebas de armamento para ver si la munición estándar podía derribar a uno con eficacia. Algunos en la agencia querían conocer sus vulnerabilidades, querían entender cómo neutralizarlos si alguna vez fuera necesario. Morrison dejó de escribir, con el rostro pálido. ¿Lo mataron? Las manos de Derek se cerraron en puños sobre la mesa. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que la criatura nunca regresó a la naturaleza. El expediente fue sellado, y cuando empecé a hacer preguntas, cuando exigí saber qué había sido de ella, me reasignaron en menos de 48 horas, trabajo de oficina en Langley. Se acabaron las operaciones de campo. Se acabó el acceso a los archivos de Silverback. Fue entonces cuando supe que tenía que salir y contarle a alguien lo que estaba pasando de verdad. La campanilla de la puerta de Murphy's sonó, rompiendo el ruido de fondo de la cafetería. Un hombre con una gabardina oscura entró, sacudiéndose el agua de los hombros con movimientos deliberados. Recorrió el local con la mirada, lenta y metódicamente,
con unos ojos demasiado concentrados, demasiado calculados. El pelo bien cortado, una quietud en su postura, no vestía como un cliente normal. A Derek se le heló la sangre. El hombre se sentó en la barra sin pedir nada, sin siquiera fingir que miraba la carta. Simplemente observaba. Derek se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Se nos ha acabado el tiempo, no reacciones, nos está vigilando. Los nudillos de Morrison se pusieron blancos al agarrar el bolígrafo. ¿La CIA? Susurró. Derek mantuvo un tono firme. Quizá podría ser del Departamento de Defensa, podría no ser nadie, pero nadie entra en una cafetería de Georgetown a las 9 de la mañana con los zapatos tan limpios a menos que quiera que lo vean. Tenemos que irnos, ahora mismo, con naturalidad, salidas distintas. Derek se deslizó fuera del reservado, dejando unos billetes arrugados sobre la mesa. Morrison dudó, con las manos temblorosas mientras guardaba la grabadora en el abrigo. «Mantén los documentos escondidos», susurró Derek. «Ni encima, ni en casa, en algún sitio donde no se les ocurra mirar». Morrison asintió, pálido. Derek caminó hacia el pasillo de los baños y salió por la puerta trasera a un callejón de servicio. El aire frío de marzo le golpeó la cara, trayendo consigo el olor a lluvia y a basura. No corrió, todavía no. Correr llamaría la atención. Caminó hasta la esquina y miró hacia Murphy's. El hombre de la gabardina había desaparecido. No estaba en la barra, no estaba fuera, no estaba en el callejón. Simplemente ya no estaba. Derek no fue a casa, no fue a su hotel. Fue directamente al único lugar en el que confiaba, un trastero en Arlington donde había guardado copias de archivos, mapas y algunas fotografías sin revelar de Silverback. Se quedó allí hasta el anochecer, sentado en una silla metálica plegable bajo la luz fluorescente, preguntándose si había tomado la decisión correcta. A las 7:10 de la tarde, el teléfono fijo montado en la pared de bloques de hormigón sonó. El sonido fue discordante en el silencio. Nadie tenía ese número. Derek se quedó mirándolo durante 3 tonos antes de descolgar. Una voz familiar sonó al otro lado de la línea. «Te estás moviendo demasiado rápido, Shepard». A Derek se le hizo un nudo en la garganta. Reconoció la voz de inmediato. Leland Shaw, el exsubdirector que había supervisado varios programas extraoficiales a finales de los 80. Oficialmente nunca había estado vinculado a Silverback, pero de alguna manera siempre lo sabía todo. «Tienes que parar», dijo Shaw con calma, en un tono casi paternal. «Hay gente que no quiere que esta historia salga a la luz. Gente poderosa con recursos que no puedes ni imaginar». Derek agarró el teléfono con más fuerza. «Precisamente por eso tiene que salir. El pueblo americano merece saber la verdad». Shaw suspiró, un sonido de genuina decepción. «Derek, escúchame. Estás cometiendo un error. Crees que estás haciendo lo correcto, sirviendo a un propósito superior, pero no estás viendo el tablero completo. Eres un peón que se cree un caballo». «Vi lo suficiente», dijo Derek. Hubo una pausa. «¿Viste piezas?», replicó Shaw. «Las piezas son peligrosas. Te dan la ilusión de entender sin tener el contexto completo». Hizo otra pausa. «Esa criatura que recuperasteis en el 93, la de cerca de Packwood, ¿crees que fue algo fortuito? ¿Crees que la hirieron por casualidad y que simplemente tropezó con nuestra zona de vigilancia?» El pecho de Derek se oprimió. «¿Qué estás diciendo?». La voz de Shaw se hizo más grave. «Había intereses contrapuestos, Derek. Grupos dentro y fuera del gobierno que creían que no se debía permitir que estos seres camparan a sus anchas sin control. Algunos pensaban que representaban una amenaza desconocida para la seguridad nacional. Otros, que eran una oportunidad. Biología, defensa, antropología, genética.
Elige el campo que quieras. Alguien los quiere. Siempre hay alguien que los quiere. Estás justificando lo que pasó, dijo Derek, con la ira creciendo en su voz. No, dijo Shaw en voz baja. Lo estoy explicando. Algunos de nosotros queríamos mantenerlos a salvo, estudiarlos a distancia, dejarlos en paz en sus hábitats. Otros querían una ventaja, querían entenderlos, controlarlos, explotarlos, y ahora mismo están ganando los que no deben. Derek sentía el pulso en los oídos. Entonces, ayúdanos, ayúdame a parar esto. Shaw guardó silencio durante un largo momento. Te estoy ayudando. Te estoy diciendo que desaparezcas. No puedes ganar esta lucha, Derek. Enterrarán la verdad antes de que puedas publicarla. Y a ti también te enterrarán. Ya lo he visto pasar antes. Ya estoy metido hasta el cuello, dijo Derek. La voz de Shaw se volvió casi amable. Entonces, al menos protege a los demás, a los agentes que te ayudaron, al periodista, a todos los que ya has involucrado. Piensa en ellos antes de llevar esto más lejos. La línea quedó en silencio por un instante. Entonces, Shaw volvió a hablar, y su voz tenía un peso que le heló la sangre a Derek. Hay más de los que tus datos jamás mostraron, Derek. Más grupos, más individuos. No están extintos, todavía no. Pero si sigues adelante, si fuerzas la mano del gobierno, lo estarán, porque la exposición significa la eliminación. Así es como funciona esto. Así es como siempre ha funcionado. El teléfono hizo clic. Se había ido. Durante 3 días, Derek desapareció. Moteles baratos, pagos en efectivo, sin movimientos predecibles. Al 4.º día, Morrison contactó con él a través de un mensaje en clave. Se encontraron en Rock Creek Park a las 9:30. Morrison esperaba en un banco, con aspecto agotado y asustado. ¿Has hablado con alguien?, dijo. Derek asintió. Yo también. Morrison le entregó un sobre que contenía fotografías de vigilancia en blanco y negro, un almacén, un camión de carga, hombres cargando una caja larga bajo unos focos. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Derek. Una fuente dentro de Fort Detrick. Dijeron que la caja de Packwood nunca entró en las instalaciones principales. Fue desviada a un contratista privado en Virginia. Derek exhaló. Entonces las muestras han desaparecido. Morrison negó con la cabeza. Ni rastro, ni número de archivo, nada. Una foto mostraba a 2 hombres junto a la caja. Uno parecía estar tomándole el pulso a algo que había dentro. Esa foto fue tomada hace 3 semanas, dijo Morrison. Lo que significa que lo que sea que haya ahí dentro no está muerto. A Derek se le hizo un nudo en la garganta. Eso no es posible. Morrison lo miró fijamente. Voy a publicarlo, contigo o sin ti. Derek estudió el rostro del periodista. Tenemos suficiente para hacerlo público. Documentos, fotografías, mapas, testigos. Lo publicamos y luego lidiamos con las consecuencias. Una rama se partió en algún lugar del bosque. Ambos se quedaron helados. Entonces se oyó un sonido, no un rugido ni un gruñido, sino una llamada grave y resonante, casi como una conversación. Se propagó entre los árboles con una calma espeluznante. Derek había oído esa llamada antes, en 1986. ¿Son ellos?, susurró Morrison. Otra llamada respondió desde más adentro del bosque. Luego, el silencio. Nos han estado siguiendo, dijo Derek en voz baja. Quizá observando. Saben que algo está pasando. Quizá saben que estamos contando su historia. Morrison miró a su alrededor, inquieto. ¿Qué hacemos? Derek respiró hondo. Terminar lo que hemos empezado. Vas a publicarlo, pero con cuidado protegeremos sus hábitats. No revelaremos las coordenadas. Publicaremos lo suficiente para demostrar que existen, pero nada que ayude a cazadores o contratistas.
¿Y si el gobierno toma represalias?, preguntó Morrison. Lo harán, dijo Derek. Pero una vez que la verdad sea pública, no podrán borrarla. Llegaron a la zona de aparcamiento. ¿Qué pasará contigo?, preguntó Morrison. Derek se encogió de hombros. Quizá me detengan, quizá desaparezca. Pero no importa. Una vez que el público lo sepa, ya no hay marcha atrás. Morrison asintió. Lo publicaremos el lunes. Intercambiaron una última mirada, una mezcla de respeto, miedo y determinación, y luego se separaron. Mientras Derek caminaba hacia su coche, otra suave llamada resonó desde el bosque. El mismo tono deliberado, observando, esperando. No miró hacia atrás. En algún lugar, un pueblo ancestral de 8 pies de altura estaba decidiendo si confiar en la humanidad por última vez. Y él rezaba para que no lo echaran todo a perder.